Muy bien. Podemos proseguir entonces. ¿Dónde nos quedamos? Profe, deje de compartir pantalla. Sí, ahí está. Ya está, Por favor. listo. Procedan. 6.5.1, estimar la duración de las actividades. Entradas. Plan de gestión del cronograma. Define el método utilizado y el nivel de exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto. Bueno, pues esta parte pues ya no va a ser tan necesario explicarlo, de que es un plan de gestión de cronograma, lo hemos visto en posiciones anteriores. Lista de las actividades. En el caso anterior de lo que es de definir los recursos de las actividades, decía que es una pequeña lista que se veía los recursos que se iban a necesitar, o sea, era una pequeña lista en la cual se iba a ir anotando lo que se iba a ir necesitando para dichas actividades. En este caso, identifica las actividades que requerirán las estimaciones de la duración. Atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades, que esto es igual a las diapositivas pasadas. Tenemos exactamente lo mismo, o sea, no cambia nada, simplemente la única diferencia que aquí la lista de actividades no se va a anotar lo que serían las actividades que se serían. Se registrarían las que requieren que se les podría decir que se tomen que se tome un tiempo, por decirlo así. En este caso tenemos que sería un identificador en la EDT, el nombre, código, descripción, actividad procesadora, predecesora, perdón, actividad sucesora, relación de dependencia, adelanto o retraso y los mismos datos, pero iría otro tipo de información. Recursos requeridos para las actividades. Los recursos requeridos para actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados o a cada actividad cumplen con los requisitos que tendrán influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. A medida que se agregan recursos o se aplican recursos, van siendo más especializados algunas de las actividades. La duración puede disminuir o puede aumentar. Esto también afectaría lo que sería la cantidad, la disponibilidad y rendimiento de los equipos. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos y el tipo de los recursos con atributos específicos. En la anterior exposición, en la anterior se anotaba lo que sería el tiempo de disponibilidad de lo que sería de los empleados o trabajadores que estos tenían para poder realizar dichas actividades. En este caso se reúnen todas las piezas de un trabajo en un lugar visible y centralizado, tal que todo el equipo pueda acceder. Brinda una vista general del cronograma del proyecto para que puedas notar cuáles son los plazos de alguna de las piezas. El enunciado del alcance.
A la hora de estimar, ay, perdón, a la hora de estimar la duración de las actividades, se ha de tener en cuenta los supuestos y las restricciones. ¿Qué son los supuestos y las restricciones? El supuesto son factores del proceso de planificación del proyecto. Se consideran verdaderos, reales o seguros, sin pruebas ni demostraciones. Algunas veces están basados con lo que sería juicios de expertos. ¿Por qué? Porque tendrían que tener experiencia de los stakeholders o experiencia del propio director del proyecto. Las restricciones del proyecto son factores limitantes que afectan la ejecución de un proyecto o proceso. Estas restricciones identificadas enumeran y describen las restricciones o limitaciones específicas. Por ejemplo, un presupuesto predeterminado o cualquier fecha o hito del cronograma impuesto por el cliente del proyecto. Los ejemplos de supuestos incluyen las condiciones existentes, pues se podría decir que es la información que ya tenemos por parte de lo que sea el cliente. La disponibilidad de información, la frecuencia de presentación de informes. Y algunos ejemplos de restricciones incluye lo que sería la disponibilidad de recursos capacitados, en los que ya le había comentado. Estas restricciones son porque, pues, si la persona que va a realizar dicha actividad no tiene una disponibilidad en el orden que se había puesto, lo que sería el calendario, de que, pues, como había mencionado, de que ya se había puesto que esa persona iba a trabajar en esa actividad, por decir un lunes, pero él no puede, pues nos pone alguna restricción. Y los términos y requisitos del contrato. Esto pues se tienen que avalar de tal forma que se tiene que cumplir con lo que pues lo que serían los recursos firmaron antes de iniciar con dichas actividades. El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos junto con los resultados del análisis de riesgo y la planificación de la respuesta de riesgos. Es exactamente lo mismo como lo habíamos visto en las diapositivas pasadas. Tiene causas, riesgos, efectos, oportunidad o amenaza. Esto quiere decir que si la causa pues, es una amenaza, se tiene que ir a una gestión a una categoría que es de análisis, y si no, pues sería ya como que algo ya aprobado. Estructura de desglose es una estructura jerárquica de los recursos identificados por dos categorías y tipo de recursos. Una estructura de desglose será necesario ejecutar para el proyecto. La lista de desglose por función y tipo y al menos cubrirá las personas necesarias para completar un proyecto con éxito. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hacen los gerentes del proyecto. ¿Por qué? Porque así eh, les permite identificar cuántos recursos necesitan, desglosando el proyecto a nivel de tarea y los recursos necesarios para cada uno. En la imagen tenemos lo que sería un ejemplo. Dice que está dividido por categoría y tipo. Bueno, categoría en este caso sería equipos y personas. ¿Por qué? Porque pues es lo que se podría venir diciendo que se va a necesitar. Tipo sería el software, hardware y materiales, porque son los recursos necesarios para poder restablecer un equipo. Y en las personas, en este caso, se necesitaría lo que sería especialistas y soportes. Cuando se hace este tipo de estructura es durante la etapa de planificación de un proyecto que el gerente utilizará para usar cualquier tipo de recurso, como atención al cliente, al determinar el tipo de cliente para el proyecto,
se necesita equipos, herramientas de software, etcétera. Lo que ya les había comentado de esta parte. Los factores ambientales pueden influir en el proceso. Bueno, ya sabemos que son los factores ambientales, son de partes internas o externas de algún proyecto que pueden influir en el éxito o pueden también influir en el fracaso de dicho proyecto si no se tiene lo que sería una estructura bien. Pero en este caso influyen los procesos que se pueden considerar como las métricas de productividad o base de datos. Las bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia, pues la base de datos, todos sabemos que es algo que pues ya está almacenado y que es algo que se tiene que hacer. Otros datos de referencia vendría siendo como los que ya habíamos mencionado anteriormente. Las métricas de productividad sintetizan la información para determinar las acciones que son más productivas en la plantilla, además de conocer mejor las herramientas para incrementar la productividad. Se descubre por qué es interesante para la empresa. La información comercial publicada, pues es el medio por el cual se mandó dicha información, o sea, un comercial o un anuncio, lo que sea. La ubicación de los miembros del equipo, esto pues también es una parte importante porque pues no todos están cerca de la empresa y pues tienen que acomodarse. Aquí entraría lo que sería el calendario de recursos. Activos de los procesos. Se refiere a procesos, procedimientos e información histórica. Estos activos ayudan al proyecto a beneficiarse de la experiencia pasada de la compañía. Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estas incluyen lo que sería la información histórica relativa a la duración de toda la información que pues ya hemos estado aprendiendo a realizar, como sería el calendario, como sería el plan de gestión, todo eso. Los calendarios del proyecto, pues ya sabemos también esta parte. La metodología de programación, sí, claro que sí, incluyen esto. ¿Por qué? Porque pues si no tenemos una buena metodología, pues el proyecto no se va a poder realizar como debería. Y por último, las lecciones aprendidas. Esto se vendría siendo unos pequeños cursos que la empresa te daría para realizar actividades. Y por nuestra parte sería todo. Ok, gracias. ¿Alguna duda, chavos? Hasta el momento. Creo que nada, profe. Ok, usted, el equipo que pasó fue el número 3. ¿O el 4? 3. 3, correcto. El 4 es Ricardo Loesa, Pedro Tapia e Iván Rivero. Así es, profe. Correcto, se ve bien. Pueden proceder. Procedemos. Al principio, Pedro, por favor. Se escucha un poquito bajo el volumen, si lo pueden subir está bien, por favor, gracias. Sí, voy a tratar de subir.
¿Ya mejor? Listo. Ok. Estimar la duración de las actividades, herramientas y técnicas. Siguiente, por favor. 6.5.2, juicio de expertos. El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación de la duraciones máximas recomendadas. Procede de proyectos similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo considerar las diferencias entre ellos. La estimación análoga. La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación analógica utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto que en ocasiones se ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. Eh, la estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalles sobre el mismo. Siguiente, por favor. Estimación paramétrica. La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables. Por ejemplo, metros cuadrados de construcción, para calcular una estimación de los parámetros de una actividad, tales como costo, presupuesto y duración. Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo. Por ejemplo, en un proyecto de diseño, la duración de una actividad puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de horas de trabajo necesarias para cada plano. O para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas de trabajo necesarias para instalar cada metro de cable. Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo en conjunto con otros métodos de estimación. Siguiente, por favor. Estimación por tres valores. La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Ese concepto se originó con la técnica de revisión y evaluación de programas PERT. El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad. Más probable, TM. Esta estimación se basa en la duración de la actividad en función de los recursos que probablemente les sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas, de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. Optimista, TO. Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible para esa actividad. Pesimista, TP. Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario posible para esa actividad. Se puede calcular la duración esperada
TE mediante el uso de una fórmula en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones beta y triangular. Las fórmulas son las siguientes. Distribución triangular, TE es igual a TO más TM más TP entre 3. Distribución beta, la técnica PERT tradicional. TE es igual a TO más 4TM más TP entre 6. Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. Sí, siguiente, por favor. Técnicas grupales de toma de decisiones. Los enfoques grupales tales como la tormenta de ideas o las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y del compromiso con los resultados de las estimaciones que se produzcan. Mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercana a la ejecución técnica del trabajo, se obtiene información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación, se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados. Análisis de reservas. Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, denominados en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma. Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, se puede utilizar, reducir o eliminar la reserva para contingencias. La contingencia debería estar claramente identificada en la documentación del cronograma. Bien, por mi parte es todo. Ahora es el turno de mi compañero Jesús Pedre. 6.5.3. Estimar la duración de las actividades en salidas. Estimaciones de la duración de las actividades. Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitan para completar una actividad. Las estimaciones de duración no incluyen rastros. Las estimaciones de la duración de las actividades pueden incluir alguna indicación del rango del resultado posible. Por ejemplo, 2 semanas más menos 2 días para indicar que la actividad durará al menos 8 días y no más de 12. 15% de la probabilidad de exceder las 3 semanas para indicar una alta probabilidad, menos 85% de que la actividad dure 3 semanas o menos. Actualizaciones de los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, los atributos de las actividades y los supuestos adaptados durante el desarrollo de la estimación de la duración de las actividades, como los niveles de habilidad y disponibilidad, así como una base de estimaciones para las duraciones. Desarrollar el cronograma. Desarrollar el cronograma, es el proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, duraciones, recursos, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en las herramientas de programación, esta genera un modelo de programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto.
En el cuadro 6 de 16 es desarrollar el cronograma, entradas, herramientas y técnicas y las salidas. En las entradas vemos el plan de gestión del cronograma, las listas de las actividades, los atributos de la actividad, diagramas de la red del cronograma, recursos requeridos para las actividades, los calendarios de los recursos, las estimaciones de duración, el enunciado del alcance, los registros de riesgos, las asignaciones del personal, estructura de desglose de los recursos, los factores ambientales que tiene la empresa, los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas está el análisis de la red, el cronograma, el método de la ruta crítica, método de la cadena crítica, técnicas de optimización de recursos, técnicas de modelado, adelantos y retrasos, comprensión del cronograma y las herramientas de programación. Y en las salidas está la línea base del cronograma, el cronograma del proyecto, los datos del cronograma, calendarios del proyecto, las actualizaciones del plan y las actualizaciones de los documentos del proyecto. El desarrollo de un cronograma aceptable del proyecto es a menudo un proceso interactivo. Se utiliza el modelo de programación para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las actividades del proyecto, así como los hitos del mismo sobre la base de la exactitud de los datos de entrada. Por regla general, una vez determinadas las fechas de inicio y de fin de una actividad, se encomienda al personal asignado las tareas de la revisión de las mismas y de la confirmación de que las fechas de inicio y de fin establecidas no entren en conflicto con los calendarios de los recursos o con las actividades asignadas en el ámbito de otros proyectos o tareas. Y de este modo siguen siendo válidas. En el gráfico de la izquierda está la gestión del tiempo del proyecto. En el apartado 6.1 se planifica la gestión del cronograma. En el 6.2 definir las actividades. En el 6.3 se secuencian las actividades. En el 6.4 se estiman los recursos de las actividades. Luego, estimar la duración de las actividades. Podemos ver a la izquierda, derecha, perdón, un momento, va a pasar un avión. Los documentos del proyecto están estimar los costos, determinar los presupuestos, planificar la gestión de las adquisiciones, desarrollar el plan para la dirección del proyecto. A la izquierda identifican los riesgos, definir el alcance, adquirir equipo del proyecto y efectuar las adquisiciones, entre otros. Pues ahora va a pasar mi compañero Ricardo. Buenos días, yo voy a comentar sobre el plan de gestión del cronograma, el 6.6.1.1. Es descrito en la sección 6.1.3.1. El plan de gestión del cronograma identifica la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto para el desarrollo del cronograma y la manera en que se debe calcular el mismo. En el 6.6.1.2, lista de actividades, descritos en la sección 6.2.3.1, la lista de actividades identifica las actividades a incluir en el modelo de programación. En el 6.6.1.3, atributos de la actividad, descritos en la sección 6.2.3.2, los atributos de las actividades proporcionan los detalles para la construcción de modelos de programación. Siguiente, por favor. En el 6.6.1.4, diagramas de red del cronograma del proyecto, descritos en la sección 6.3.3.1, los diagramas de red del cronograma del proyecto contienen las relaciones lógicas de predecesoras y sucesoras que se utilizan para calcular el cronograma. En el 6.6.1.5, recursos requeridos para las actividades.
descrita en la sección 6.4.3.1. Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada actividad y se utilizan para generar el modelo de programación. En el 6.6.1.6, calendario de recursos, se describen en las secciones 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Los calendarios de los recursos contienen información sobre la disponibilidad de los recursos a lo largo del proyecto. Siguiente, por favor. En el 6.6.1.7, estimaciones de la duración de las actividades. Descritas en la sección 6.5.3.1, las estimaciones de duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarán para completar una actividad que se utilizará para calcular el cronograma. 6.6.1.8, enunciado del alcance del proyecto, descrito en la sección 5.3.3.1. El enunciado del alcance del proyecto contiene supuestos y restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo del cronograma del proyecto. 6.6.1.9, registros de riesgos. Descrito en la sección 11.2.3.1, el registro de riesgos proporciona los detalles relativos a todos los riesgos identificados que pueden afectar el modelo de programación y sus características. Siguiente, por favor. 6.6.1.10, asignaciones del personal del proyecto, descritas en la sección 9.2.3.1. Las asignaciones del personal del proyecto especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades. 6.6.1.11, estructura de desglose de los recursos. Descrita en la sección 6.4.3.2, la estructura del desglose de los recursos proporciona los detalles necesarios para que se pueda realizar el análisis de los recursos y el reporte organizacional. 6.6.1.12, factores ambientales de la empresa. Descritos en la sección 2.1.5, los factores ambientales de la empresa incluyen, entre otros, estándares, canales de comunicación y herramientas de programación que se utiliza para el desarrollo del modelo de programación. Siguiente, por favor. 6.6.1.13, activos de los procesos de la organización. Descritos en la 2.1.4, los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de desarrollo del programa incluyen, entre otros, metodología de la programación, calendarios del proyecto. Y sería todo, profesor. Ok, chavos, muy bien. Falta un equipo nada más, pero quedan 6 minutos, así que no creo que les alcance el tiempo, ¿o sí? Jessica, Ángel, Guimar, Emilio. No creo, es bastante. Entonces les dejamos para la siguiente sesión. Sí, ¿Sale? está bien. Muy bien, muchachos, pues que pasen un excelente día y les veo después. Sale, profe, muchas gracias. Dale, cuídense. Cerrando sesión. Bye bye.